En este video aprenderás cómo transformar del lenguaje común al lenguaje algebraico. Es decir, a partir de un enunciado, nosotros vamos a transformarlo en una expresión algebraica. Vamos con este problema inicial, donde nos dice que Pitágoras planteó este problema sobre el número de sus discípulos. El número de discípulos que tengo se distribuye de la siguiente manera. Una mitad estudia matemáticas, una cuarta parte física, una quinta parte estudia filosofía y además hay 3 mujeres. La pregunta nos está diciendo ¿cuántos discípulos tenía Pitágoras? Para resolver esto vamos a transformar lo que es este enunciado, ¿sí? Lo vamos a transformar al lenguaje algebraico. Pero antes de entrar de lleno a este tema, les voy a explicar la diferencia entre una constante y una variable. Una constante es un número que no va a cambiar, que siempre va a permanecer igual. Es decir, un número, por ejemplo, el 5 siempre va a ser 5, el 7 siempre va a ser 7. A estos números se les conoce como constantes. Cualquier número va a ser constante porque conocemos el valor. En álgebra se pueden representar con las primeras letras del alfabeto, es decir, las letras A, B, C, etc. Mientras que una variable no conocemos su valor. Puede tomar cualquier valor y también se le conoce como incógnitas. Por lo regular se le representa en el álgebra con las últimas letras del alfabeto, es decir, con X, Y o Z. Aquí les muestro algunos ejemplos de cómo vamos a transformar del lenguaje común al lenguaje algebraico. Veamos el primero. Nos dice un número cualquiera. Como les había explicado anteriormente, aquí se trata de una variable. No conocemos el valor. Por lo tanto, esta se puede representar con X, Y o Z comúnmente, aunque puede ser cualquier letra que está al final del alfabeto. En este caso voy a poner la letra X. Siguiente ejemplo, nos está diciendo un número cualquiera aumentado en 7. Un número cualquiera ya habíamos dicho que se representa con una X. Aumentado en 7, entonces me está diciendo que va a ser más 7. Y ya lo tenemos. Un número X aumentado, ¿sí?, en 7. Siguiente, nos está diciendo la diferencia de 2 números cualquiera. Cuando hablamos de diferencia estamos hablando también de una resta. Por lo tanto, me está diciendo que son 2 números cualquiera, pero esos 2 números no son iguales. Entonces no puede ser X con X. Si vamos a hacer números cualquiera, tienen que ser distintos. En este caso va a ser los números cual sea, X y Y. En este caso la diferencia quedaría como X menos Y. El siguiente ejemplo, el doble de un número excedido en 7. El doble se representa con un 2, ¿sí? Y cuando yo pongo una X al lado, me está diciendo que es una multiplicación. Entonces es el doble de un número excedido en 7. Siguiente, dice la división de un número entero entre su antecesor. Este es un poco más complejo y lo explicaré aquí abajo. Si me está diciendo la división de un número, sabemos que va a haber una división, es decir, algo entre algo. ¿Estamos de acuerdo? Pongo el círculo porque pues no sé qué sea entre algo. Dice la división de un número entre su antecesor. Siempre que tenemos que entender primero qué es lo que me está diciendo el enunciado, ¿sí? Si me dice la división de un número entero entre su antecesor, vamos a ponerlo primero en números que ustedes comprendan. Entonces, un número entero ya sabemos que es el 1, 2, 3, 4, 5 hasta el infinito, ¿sí? Entonces, un número entero sería, por ejemplo, voy a agarrar uno cual sea, el 8, entre su antecesor. En este caso su antecesor sería el 7. ¿Estamos de acuerdo? Si agarramos el 9, su antecesor va a ser el 8. Sabiendo esto, vamos a transformarlo en álgebra. Un número cual sea, entonces, va a ser X. ¿Cómo voy a representar el de abajo? Si me está diciendo, por ejemplo, si agarramos este ejemplo, sabiendo que 9 es a X,
¿Cómo represento el 8 si ya sé que x vale 9? Entonces tengo que restarle 1 para que sea 8. Y ya vemos que esta regla aplica con cualquier número. Si x vale 3, en este caso ponemos 3. 3 menos 1, su antecesor, vemos que se cumple la regla. Por lo tanto, ya tenemos aquí cómo se puede representar. Sería x sobre x menos 1. Siguiente ejemplo. Nos está diciendo la mitad de un número. Primero tenemos que entender el enunciado. La mitad de un número. Es decir, vamos con cualquier número. El 8. ¿Cuál es la mitad del 8? Sabemos que la mitad del 8 es 4. ¿Sí? Si les digo 10, su mitad es 5. Si les digo 22, su mitad es 11. Prácticamente, ¿qué operación estamos haciendo para saber cuál es la mitad? ¿Sí? De cada uno. Si se dan cuenta, estamos dividiendo entre 2. Cada uno se divide entre 2 y nos da la mitad de ese número. Entonces, sabiendo esto, un número cual sea, x, su mitad se divide entre 2. ¿Estamos de acuerdo? Muy sencillo. El cuadrado de un número. Esto lo sabemos cuando estamos hablando de un cuadrado, es cuando un número se está multiplicando por sí mismo, es decir, 5 por 5, esto está elevado al cuadrado. Eso significa el cuadrado de un número. Si estamos hablando de cualquier número, por lo tanto se va a representar con x elevado al cuadrado. Aquí otro concepto, la semisuma de dos números. A lo mejor no estamos muy familiarizados con este concepto, pero una semisuma se refiere a que yo sumo dos números y se dividen entre 2. Por ejemplo, si tengo 6 más 10, ¿sí? La semisuma es esta suma, pero se va a dividir al final entre 2. En este caso sería entre 2, sería 8. Entonces aquí me dice la semisuma de dos números. Son dos números cualquiera. Entonces ya sabemos que yo no conozco esos números. Los voy a representar con una variable que va a ser x más y sobre 2. ¿Estamos de acuerdo? Después me dice el siguiente ejemplo, las 2/3 partes de un número. Para sacar cualquier fracción de un número, lo único que tienes que hacer es multiplicarlo por ese número de partes que te está pidiendo. ¿Sí? Por ejemplo, si me siendo las 2/3 partes de un, vamos a poner aquí un número conocido, vamos a poner 18. Las 2/3 partes de 18, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues una multiplicación. Este tiene un 1 abajo, se multiplica directo. 2 por 18 serían 16. Llevo 1, 2, 3. Y abajo sería 3. Y sería acá la división. 1, 2. Las 2/3 partes de 18 es 12. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí lo que tenemos que hacer es representarlo tal cual como una multiplicación. 2/3 partes de un número. Recuerden que al momento de poner la x junto a un número está indicando una multiplicación. Siguiente ejemplo, 3 números consecutivos. Les voy a dar unos segundos para que ustedes piensen cuáles serían esos 3 números consecutivos. Muy bien, ya lo saben. Números consecutivos. Un número consecutivo cual sea, por ejemplo, sería 5, 6, 7, son números consecutivos, ¿estamos de acuerdo? Si empezamos del 13, su número consecutivo sería 13, 14, 15. Entonces, primero, antes que nada, hay que entender el problema. Una vez que ya se entendió, ahora sí lo podemos representar con álgebra. El primer número lo vamos a representar, el 13, que no lo conocemos, lo representamos con x. En este caso estoy haciendo una comparación con el ejemplo de arriba, ¿sí? Este sería x. Para que me salga 14, ¿sí? ¿Qué tendría que hacer a la x para que me dé 14? ¿Qué operación aritmética de las 4 básicas puedo hacer para que me dé 14?
¿Ya lo pensaron? Así es, una suma. ¿Cuánto le tengo que sumar? 1. Entonces a x le sumo 1 y ya tengo el 14, por así decirlo. Y ahora, para que me dé el 15, ¿cuánto tengo que sumarle a x? ¿Sí? A x, que ya sabemos que a lo mejor valía 3 en un inicio. Estoy haciendo una comparación, pero esto sirve para cualquier número. Entonces, ¿cuánto tenemos que sumarle? Así es, tengo que sumarle 2. Y esta regla se puede aplicar para cualquier número. Si x, por ejemplo, vale 7, ¿sí? Entonces tenemos x vale 7, su número consecutivo va a ser x más 1, es decir, 7 más 1 ya da 8. Y con el siguiente va a ser x más 2 y ya va a dar 9. ¿Estamos de acuerdo? Está muy fácil. Aquí tuve un error, puse los dos ejemplos juntos, entonces únicamente tenemos que separarlo. Digamos que era el cuadrado de un número aumentado en 7. Hasta aquí es donde era el primer problema. Y el otro es las 3/5 partes de un número más la mitad de su consecutivo equivalen a 3. Entonces vamos a hacer el primero. Me está diciendo que el cuadrado de un número ya lo sabemos representar. Aquí lo tenemos. El cuadrado de un número sería entonces x cuadrada de un número aumentado en 7. Entonces sería más 7. Y ya está. Muy bien, vamos con el último. Dice las 3/5 partes de un número más la mitad de su consecutivo equivalen a 3. Aquí vemos pues palabras claves: 3/5 partes, la mitad de su consecutivo y equivalen. Por lo tanto quedaría de la siguiente forma: 3/5 partes de un número está representado acá, más la mitad de un número consecutivo. Ya habíamos visto que la mitad se refiere a una división y sería entre 2. Un número consecutivo sabemos que es x más 1. Cuando nos dice la palabra equivale significa que es igual, y acá nos dice que es 3 y así quedaría. Ya para finalizar vamos a ver algunas palabras claves, así como resumen de lo que acabamos de ver. Cuando estamos hablando de que aumenta, más, repasa o excede, etcétera, estamos hablando de una suma, ¿sale? Cuando dice disminuye, menos, diferencia, etcétera, estamos hablando de una resta. Cuando dice el doble, el triple, 2 veces, 3 veces, estamos hablando de una multiplicación. Cuando dice la mitad, la tercera parte, la cuarta parte, estamos hablando de una división. Cuando nos dice equivale, es igual, es, estamos hablando de una igualdad. Sabiendo esto, regresamos al problema inicial que nos estaba preguntando el número de discípulos que tenía Pitágoras. Entonces, la pregunta inicial pues es el número de discípulos. Como no los conozco, eso se va a representar con la letra X, ¿sale? X vendría siendo el número de discípulos. Y ahora sí vamos a leer el enunciado. Dice: una mitad estudia matemáticas. ¿Una mitad de qué? De sus discípulos. ¿Cómo represento una mitad? Es decir, un medio de X. La mitad de los discípulos estudia matemáticas, más una cuarta parte estudia física, más una quinta parte estudia filosofía, y además hay 3 mujeres. La suma de estos me va a dar el número de discípulos, es decir que esto va a ser igual al número de discípulos. Y aquí vemos cómo transformamos del lenguaje común a lenguaje algebraico. Si ustedes quieren resolver este problema, les voy a dejar otro link en donde puedan resolver ecuaciones lineales. Muchas gracias.